Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con esto de los misterios sin resolver, así que hoy toca hablar de los misterios sin resolver en la saga de Hades. Como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, así que lo mejor, como siempre, está al final. Dicho esto, comencemos. Las armaduras de bronce rotas. Se supone que al final de la saga de Poseidón, las armaduras de bronce acabaron casi pulverizadas, pero al comienzo de la saga de Hades solo están agrietadas. Algunos estaréis pensando que quizás se regeneraron, pero visto el nivel de daño que recibieron en la saga de Poseidón, debieron terminar muertas, y en ese estado sería imposible que se regenerasen. La amenaza de Hades. Se supone que Hades es mucho peor que Poseidón, pero si nos fijamos, Hades solo formó un eclipse, el cual por supuesto habría sido fatal para la vida si se hubiese completado y llevado a cabo en su totalidad. Sin embargo, Poseidón desde el principio se dedicó a inundar la tierra y matar a millones de personas mediante maremotos y demás. Entonces, ¿qué se supone que hizo Hades para que lo consideren peor que Poseidón? Cascos inútiles. Durante la saga de Hades vimos cómo ningún dorado usaba ya el casco de su armadura. Es cierto que los protagonistas seguían llevando sus tiaras, pero los cascos que cubren toda la cabeza han desaparecido en el ejército de Atenas y parece que solo los enemigos siguen llevándolos. Este misterio podría tener su explicación en cuestiones de diseño y animación, ya que representar a los dorados llevando sus cascos haría más compleja la tarea de dibujarlos tanto en el manga como en el anime. Radamantis versus Mu, Milo y Aioria. Cuando el Cejón pelea en el castillo de Hades contra Mu, Milo y Aioria, parece que destroza fácilmente las armaduras doradas, algo que solo pasa en el anime y que no tiene sentido, pues se supone que éstas no habían recibido daños graves desde la era del mito, aunque bueno, que le pregunten a Seiya. La cosa es que, después de que Mu, Milo y Aioria se echan una siesta en el cocito, sus armaduras vuelven a estar como nuevas. Quizás las armaduras de oro tienen una capacidad de regeneración increíble, o un mago lo hizo. Himnos y Tánatos. ¿Por qué Hades y sus 108 espectros están sellados en una montaña de China, pero Himnos y Tánatos están sellados en un castillo de Alemania? Quizás en el final de Next Dimension se podría dar algún tipo de respuesta a esto, aunque teniendo en cuenta que Himnos y Tánatos ni siquiera aparecieron, dudo mucho que se explique nada sobre ellos. En Los Canvas se mostró a la Pandora de la época, dejando en el castillo la caja donde yacen sellados los dioses gemelos, lo que explicaría por qué en la guerra del siglo XX están sellados en el castillo, mientras Hades y sus 108 espectros están sellados en una montaña de China. Hades y las resurrecciones. Según lo visto en el anime y el manga, parece que los poderes de resurrección de Hades no tienen límite. Para empezar, pudo resucitar a Shura, aunque su cuerpo terminó pulverizado en el espacio, por lo que podemos deducir que no necesita tener a mano el cadáver de la persona que vaya a respawnear. Entonces, ¿por qué no resucita a guerreros mitológicos o algo así? Pues la mayoría de sus espectros, quitando a un puñado de ellos y a los jueces del infierno, dejan mucho que desear en cuanto a poder. También sería interesante que hubiese resucitado a poderosos caballeros de oro de otras épocas o a miembros de otros ejércitos. Los cuerpos de Shura y Deadman. Teniendo en cuenta que Shura fue desintegrado en el espacio y que Deadman cayó por el Yomosu Hirasaka, no se pudieron recuperar sus cuerpos, por lo que no tiene sentido que salgan de sus ataúdes. Una posibilidad es que, por pura logística, Hades decidiese resucitar a todos juntos en el cementerio del santuario, igual que hizo con los de plata, aunque los cuerpos de algunos tampoco habían aparecido nunca. Y en cuanto a la trama, era más espectacular ver a los dorados caídos saliendo de sus tumbas. La Clos de Tauro. En el manga, una vez que Niobe de la Fragancia Profunda derrota al Aldebarán, se esconde dentro de la armadura de este, hasta que llega Mu. Luego, cuando hace su aparición, da la sensación de que destruye la armadura de Tauro, algo que obviamente no tendría sentido, ya que las armaduras doradas no han sufrido daño alguno desde la era del mito, y solo un dios, como fue el caso de Tánatos, sería capaz de destruirlas.
¿Es casualidad que la armadura más humillada pertenezca al caballero más humillado? Pero el verdadero misterio viene cuando nos fijamos en que, a pesar de que la armadura de Tauro fue aparentemente destruida por Niobe, aparece luego junto a las demás en el Muro de los Lamentos y en perfecto estado. ¿Quién la reparó? ¿Kiki? Hades y sus 108 espectros. A lo largo de la saga de Hades vemos cómo, aparte de este, varios espectros de su ejército tienen roles importantes dentro de la gestión del infierno y del castigo a las almas que van a parar allí. Por ejemplo, Caronte llevaba las almas al otro lado del río, y Lune de Balrog las juzgaba en función de sus pecados. Hasta aquí todo bien, pero ¿quién gestionaba el infierno mientras Hades y sus 108 espectros estaban sellados? ¿Pandora? Quizás en ausencia de Hades, todas las almas iban al paraíso, algo que suena interesante, pero no creo que sea así, ya que sería bastante injusto. Otra posibilidad es que todas las almas que iban al infierno quedasen atrapadas en una especie de limbo hasta que Hades y sus 108 espectros fuesen liberados de nuevo. Pero ahora que se supone que Hades y sus 108 espectros fueron derrotados definitivamente, ¿qué pasará con todas las almas que están en el infierno? ¿Conocerán por fin el descanso eterno? ¿O vagarán en un limbo por toda la eternidad junto a las nuevas almas que vayan llegando? Se supone que en la mitología el infierno tiene cierto límite y no cabrían todas las almas. Cruzar el Aqueronte. En el anime vimos cómo Seiya mata supuestamente a Caronte después de pelear contra él. Entonces, ¿cómo lograron Doko, Kanon, Sirius, Yoga, Shaka y Athena cruzar el Aqueronte? Una posibilidad es que estos cruzasen el río antes de que lo hicieran Seiya y Shun, pero si esto fuese cierto, no tendría sentido que Caronte se sorprendiese al encontrarse con caballeros de Athena en el infierno cuando vio a Seiya y Shun, ya que debería haber visto a más caballeros de Athena antes, y es seguro que al menos Sirius, Yoga y Kanon cruzaron el Aqueronte, puesto que cuando se encuentran con Flegias de Licaón, Yoga se pregunta si también tendrán que pagar un peaje para cruzar. La respuesta a este misterio parece estar en el manga, ya que cuando Seiya derrota a Caronte en el formato de papel, este no muere, sino que Seiya lo deja cao. Teniendo esto en cuenta, es probable que siguiese vivo y que ayudase a cruzar al resto de caballeros de Athena. Y ya, por curiosidad, ¿qué creéis que pagaron Yoga, Sirius y Kanon para cruzar el Aqueronte? La fuerza de los resucitados. Si hay algo que no podemos poner en duda, es que Saga, Shura y Camus están más fuertes que un cadenazo en los dientes, ya que durante el arco del santuario de la saga de Hades reciben un sinfín de ataques y técnicas que tanquean casi sin problemas. Es más, hagamos un repaso rápido. Primero, pierden 4 de sus 5 sentidos con el tesoro del cielo, por lo que no les queda otra que usar la exclamación de Athena, una técnica que consume una gran parte de Cosmos. Finalmente, cuando Shura, Saga y Camus terminan con Shaka, reciben el ataque de Aioria, y también aparece Milo para clavarle 14 golpes de su aguja escarlata. Pero después de tanquearse todo esto, parece que los 3 que se lamentan siguen teniendo fuerzas para realizar otra exclamación de Athena que iguala en poder a la que hacen Mu, Milo y Aioria. Finalmente, cuando Camus, Shura y Saga son llevados ante Athena, parece que no pueden ni mantenerse en pie, pero cuando llegan ante Pandora, se les ve de nuevo frescos. Entonces, ¿realmente Saga, Shura y Camus eran de los más poderosos entre los caballeros de oro? ¿O hubo mucho poder del guión por aquí metido? La armadura del Fénix. Al principio del arco del santuario en el anime, vimos que, cuando Sirius se encuentra con Ikki, la armadura de este último está como nueva en comparación a la de sus compañeros. Algo que no debe sorprendernos a nadie, puesto que la armadura de Ikki renace de sus cenizas, y hasta aquí todo bien. Pero cuando Ikki aparece de nuevo en el infierno para pelear contra Minos y Aiacos, lleva una versión nueva de su armadura, cosa que no se explica en ningún momento. Es cierto que la armadura de Ikki no recibió la sangre de Athena como las demás. Hay fans que piensan que una vez que Xion, Seiya y los demás se marcharon del santuario, Ikki llegó al lugar y se impregnó su armadura con sangre de Athena, algo que me parece un poco raro, la verdad. Además, mucho más adelante, Pandora le dice que no puede llegar a los Campos Elíseos porque su armadura no está protegida por la sangre de Athena. Por lo tanto, Ikki
no upgradeó su armadura de ese modo. Lo que me parece más lógico es que tuviese que despertar su octavo sentido para acceder al infierno igual que sus compañeros, pero en el caso de Ikki vimos en el manga algunas veces en las que su armadura evolucionó por sí sola cuando su portador aumentó el cosmos considerablemente, por lo que no me parece descabellado pensar que la evolución de la armadura del Fénix entre los arcos del santuario y del infierno se debiese a que Ikki despertó el octavo sentido. ¿Qué pasó con Aioros? ¿Por qué no resucitó Aioros de Sagitario? Aunque hay muchas teorías de fan al respecto, esto nunca llegó a explicarse de un modo canónico, por tanto se trata de un misterio. Hay gente que dice que para el momento en que Hades resucitó a los Caballeros de Oro muertos, el cuerpo de Aioros ya estaría casi desintegrado, pero teniendo en cuenta que Hades pudo resucitar a Shura sin problemas, no parece necesitar un cuerpo para hacerlo. Otra gente dice, y esto es una hipótesis que me gusta, que Aioros es tan leal que se negó a ser resucitado por Hades, pero lo que veo más lógico es que el alma de Aioros no estaría en el infierno, sino en el cielo, ya que él realmente no se rebeló contra ningún dios o algo así, sino que precisamente murió protegiendo a una diosa. Además, si lo pensamos, la resurrección de Aioros habría generado un impacto brutal. Imaginemos por un momento al gran Aioros, aquel que siempre fue visto como el caballero más leal a Athena, volviendo a la vida de la mano de su mayor enemigo para, aparentemente, matar a la diosa por la que dio su vida en el pasado. Aparte, sería interesantísimo ver qué haría Aioria si se encontrase cara a cara con su hermano, pero llevando una Sapuri de Sagitario y diciéndole que ha venido a por la cabeza de Athena. Bueno, después de toda esta divagación, hay que aclarar también algo. Desde el punto de vista técnico, la decisión de Kurumada de no incluir a Aioros se debió principalmente a que habría chocado con Saga en el papel de líder. Además, según Kurumada, quería mantener ese aura de misticismo y leyenda en torno a la figura de Aioros, cosa que podría perderse si lo hacía aparecer después de tantos años. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.